En la década dorada del cine y la televisión mexicana, había un secreto que se mantenía oculto entre las sombras de los sets de grabación. Un secreto tan perturbador y explosivo que, de haberse sabido, en aquel momento, habría terminado para siempre con la imagen de uno de los comediantes más queridos de México, Marco Antonio Campos Viruta. Lo que muy pocos saben es que en aquellos años, cuando Viruta compartía escenarios con Capulina y cosechaba fama y fortuna, en su propia casa se cocinaba la peor de las traiciones. Su esposa, una mujer elegante, de porte distinguido y sumamente admirada dentro de los círculos sociales, mantenía una ardiente y prolongada relación con nada más y nada menos que Antonio Raxel, aquel actor de reparto y complementario que se convirtió en una leyenda en el mundo del doblaje y la actuación secundaria, según el testimonio de un hombre que jamás buscó fama, pero que fue testigo directo de la desgracia, el jardinero de Viruta. Este romance se prolongó por más de 10 años, 10 largos años en los que, a espaldas del comediante, su esposa se entregaba en cuerpo y alma a los brazos de Raxel, mientras fingía en público una vida matrimonial intachable. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Todo comenzó a inicios de los años 50, cuando Viruta ya era un hombre reconocido en el ambiente artístico, pero aún buscaba consolidar su nombre. Su esposa, aburrida de la rutina matrimonial, comenzó a asistir con amigas a reuniones privadas donde circulaban productores, actores de reparto y músicos. Fue en una de esas veladas donde conoció a Antonio Raxel. Raxel no era un galán en el sentido tradicional, pero tenía algo que muchas mujeres encontraban irresistible: voz grave, potente, cargada de misterio, y una mirada que parecía atravesar el alma. Se decía que aquella noche, mientras narraba anécdotas en sus inicios en el teatro, la esposa de Viruta quedó hipnotizada por su personalidad. Desde entonces comenzaron los encuentros secretos, primero discretos en casas de amigos, luego en hoteles de paso en la Ciudad de México y más tarde en el mismísimo hogar del comediante, aprovechando las ausencias de Viruta cuando viajaba para grabaciones o giras. El jardinero, que fue que relató todo, esto en el año de 1977, cuando ya el escándalo parecía enterrado, aseguraba que fue testigo de escenas que lo dejaron marcado de por vida. Besos robados en el jardín mientras Viruta estaba en el estudio, caricias y risas ahogadas detrás de las cortinas del salón principal, discusiones apasionadas que terminaban en reconciliaciones carnales, justo en la misma casa donde vivía el comediante. Durante una década, Antonio Raxel no solo fue
el amante de la esposa de Viruta, sino que se convirtió en una sombra más oscura, un hombre que sin pudor alguno disfrutaba del prestigio, el dinero y la vida que Viruta proveía, mientras él se llevaba lo más íntimo, la confianza y el amor de su mujer. Todo se derrumbó en 1967. Nadie sabe con exactitud cómo Viruta descubrió la verdad, pero el jardinero aseguraba que todo comenzó con un descuido. Una carta escrita por Raxel a la esposa del comediante fue hallada en el cajón de un tocador. En la carta, el actor le prometía que pronto dejarían de esconderse, que su amor no podía seguir oculto y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Viruta enloqueció. La furia lo consumió como pocas veces se había visto. Se cuenta que rompió cuadros, destrozó copas de cristal y gritó como un poseso. La traición le había caído como un balde de agua helada, pero lo que vino después sería aún peor. Una noche, al regresar de una función, encontró a su esposa y Antonio juntos en la sala de su propia casa. Lo que ocurrió después quedó en la penumbra de los recuerdos, pero el jardinero, que escuchó todo desde el patio, aseguraba que Viruta, fuera de sí, tomó un revólver que guardaba en un cajón y entre insultos y gritos le disparó a Antonio, hiriéndolo en el hombro. El escándalo pudo haber destruido carreras y matrimonios, pero fue silenciado con absoluta brutalidad. Se dice que productores cercanos intervinieron rápidamente para ocultar el hecho. Antonio Raxel fue atendido en secreto por un médico amigo y la herida fue disfrazada como un accidente menor. A la prensa jamás llegó la noticia. Nadie preguntó, nadie escribió y el público nunca se enteró de lo que realmente había sucedido aquella fatídica noche. Pero en el ambiente artístico, los rumores corrían como pólvora. A Raxel casi lo mata Viruta por meterse con su esposa. Algunos lo susurraban en camerinos, otros en fiestas privadas, pero todos sabían que era un tema intocable, un secreto que debía permanecer enterrado. Una década después, en 1977, el jardinero, que había sido testigo de todo, decidió contar su verdad. Harto de guardar silencio, reveló lo que había visto y oído. La súplica de Viruta a su esposa, los besos robados en el jardín, la carta comprometedora y finalmente el disparo que casi termina con la vida de Antonio Raxel. Su confesión cayó como una bomba en pequeños círculos de la farándula. Muchos intentaron desmentirlo, otros prefirieron callar, pero lo cierto es que su relato guardaba, con aquellos rumores, un verdadero ingrediente de verdad. Muchas gracias y hasta la próxima. Ozart, los fabricantes del único y auténtico talco desodorante Ozart, en sus aromas White Gold, Special Blue y Green Lavender, ahora en su elegante y exclusiva presentación proyecta TV musical Ozart.